In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Continuamos las explicaciones acerca del mundo angélico, en concreto respecto a la cuestión de los demonios. Algo habíamos visto de la situación de los ángeles antes de que pasan al estado definitivo y también hay que decir algo en la medida en que podemos, porque esto son cosas que nos resultan muy misteriosas, sobre el pecado de los demonios. Vamos a echar una ojeada al Vademecum para, diríamos, presentar en este caso primero el resumen y ahora vamos desarrollando las diversas cosas. Habíamos visto ya lo de los ángeles. Respecto a los demonios, esto lo sabíamos por el Concilio IV de Letrán. Respecto a los demonios, fueron creados buenos por Dios, pero se rebelaron contra él, es decir, no le obedecieron. Esto ya, repito, porque si no lo contrario sería pretender que existe un mal subsistente y que los demonios son como criaturas que participan de un mal subsistente como contrapuesto al bien subsistente, y eso sabemos que evidentemente no tiene sentido. Lo que pasa es que, dado el carácter del entendimiento y de la voluntad de los demonios, quedaron obstinados en el mal, de manera que alcanzaron de modo instantáneo su estado definitivo. O sea, esta es la clave y esto es lo que más nos cuesta comprender, porque nosotros, como entendemos de otra manera bastante distinta, no acabamos de captar esto de que su entendimiento quede obstinado en el mal, pero sucede lo mismo con las almas después de la muerte, pero es que eso es lo característico de una criatura que sea puramente forma, que sea espíritu, es decir, que sea completamente intelectual, por así decir, vuelve sobre sí misma, se configura a sí misma y queda ya configurada en esa decisión. Vamos a irlo viendo porque esta es la clave de todo el tema del pecado de los demonios, tal como lo explica Santo Tomás. Bien, aquí os recuerdo en el apartado 4.3, estamos en la página 392, que los datos de la fe nos enseñan que son creados buenos por Dios, se rebelan contra Él, no le obedecen, y la reflexión teológica por donde nos ayuda a entender un poco en qué consiste esa obstinación en el mal, de manera que alcanzan de forma instantánea su estado definitivo. Ya habíamos visto que en el caso de los ángeles también en un único acto, primero pasan ser creados por Dios, tienen una serie de dones sobrenaturales, se podría hablar de una fe y una esperanza y por supuesto la caridad, y rechazan algunos de ellos lo que Dios les ofrece, veremos luego en qué sentido, mientras que otros lo aceptan y pasan ya a tener la visión beatífica. En el caso de los demonios, la situación es la siguiente: rechazan eso y por tanto se apartan de Dios. La primera cosa que tenemos que tener claro es que el hecho de que los ángeles tuvieran esa perfección natural en el primer momento y que tuvieran los dones de fe, esperanza y caridad, por decirlo de algún modo, o sea, desde luego la caridad sí, la fe y la esperanza en un cierto modo, no conlleva el que fueran impecables, como explica el mismo Santo Tomás. Porque había algunos aspectos respecto a los que no podían pecar, pero había otros aspectos respecto a los que sí podían pecar. Esto lo vais a comprender mejor con la comparación que os pongo ahora, porque siempre tenemos que poner comparación con nosotros, con el conocimiento humano. Fijaos que nosotros, respecto a los primeros principios especulativos y morales, ahí no cabe error, ni tampoco cabe pecado. No es que tú puedas decir que a la vez el ser es y no es, o lo que son los primerísimos principios especulativos. Esos no es que sean, diríamos, a priori, ni sea una verdad universal que se imponga, ni nada de ese estilo, no. Los conocemos a partir de cosas particulares, pero ahí no nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar luego cuando pasamos de un conocimiento sensible, lo queremos universalizar, lo aplicamos mal a una cosa, pensamos que se aplica siempre y no se aplica siempre, ahí ya es donde puede haber toda una serie de errores, pero en esos primerísimos principios no, y en el caso de la moral es clarísimo, no hay nadie que desee ser infeliz, todos deseamos ser felices, otra cosa es en qué se pone la felicidad.
Evidentemente puede haber situaciones de una persona en las que por cuestiones de tipo fisiológico no pueda razonar bien o no pueda percibir bien las cosas, pero siempre está buscando aquello que le conviene, está buscando siempre la felicidad, y en ese sentido no nos podemos equivocar. Esto, ya digo, en esos principios no cabe ni error ni pecado. Nadie desea un mal en cuanto mal, sino que incluso cuando deseamos un mal, siempre lo deseamos bajo el aspecto de bien. Por eso es lo que hemos visto tantas veces, que no es que exista un mal subsistente. Diríamos el peor mal, si hubiera que emplear el término mal absoluto, es aquello que nos separa de Dios. Y eso es lo que pone la voluntad, que es defectible. Pero incluso cuando se comete un pecado, en aquello que se elige y se elige mal, hay algún aspecto de bien, porque si no, nunca se elegiría. Nadie elige el mal por el mal. Lo que pasa es que en nosotros este campo en el que no nos podemos equivocar es un campo muy restringido. Son muy poquitas cosas. Mientras que podemos meter la pata en muchísimas otras cosas. O sea, cuando salimos de ese campo ya la cosa se complica más y podemos equivocarnos muchísimo. Fijad, por ejemplo, que es otro campo completamente distinto, pero algo parecido sucede en algunas operaciones desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de los animales o de las plantas. En el aspecto animal que tenemos nosotros. Tú no es que te puedas equivocar al digerir. Ahí hay toda una serie de operaciones físicas que funcionan y funcionan siempre. Otra cosa es que por una enfermedad, el estómago en cuanto tal ya no esté funcionando. Pero si el estómago está en su orden, nunca se equivoca al digerir. Problema sería que en lugar de comerte algo que te puedas comer, te quieras comer un trozo de madera o papel. Claro, eso ya no lo puedes digerir, no es que puedas aprender a digerir papel, pero en la operación propia del estómago ahí no se equivoca, esa la hace, es simplemente una serie de reacciones químicas y cuestiones físicas que funcionan. Ahora, si se presenta un caso completamente nuevo, ahí ya, por ejemplo, el caso de digerir papel nosotros, pues evidentemente eso no lo podemos hacer. Una cabra sí que puede digerir celulosa, por ejemplo, pero nosotros no. O sea que ya veis que hay determinados campos y determinadas operaciones, tanto a nivel intelectual como a nivel sensible, en las cuales no se da el error, pero claro, si se produce una situación completamente nueva, ahí ya es donde puede empezar a darse el error. Entonces, ¿qué tenemos en el caso de los ángeles? En el caso de los ángeles, respecto a multitud de cosas, no pueden equivocarse. Tienen ese conocimiento muy, muy profundo de lo que son todas las realidades naturales, conocen también a Dios pues simplemente a partir de conocerse a sí mismos. Por otra parte, también debían tener alguna iluminación de Dios del tipo de la fe, o sea, también otra actuación sobrenatural de Dios en el campo del conocimiento, pero resulta que para lo que tiene que ver con el plan estrictamente sobrenatural, ahí por supuesto podían equivocarse. Fijaos cómo plantea Santo Tomás la cuestión de en qué sentido una criatura, cualquier criatura, incluyendo el ángel, puede equivocarse y puede fallar. Tanto el ángel, como cualquiera criatura racional, considerada en su naturaleza, puede pecar. Fijaos, dice, cualquier criatura racional considerada en su naturaleza puede pecar, porque obviamente si tienes un don de la gracia, por ejemplo, el don de estar confirmado en gracia, que te lleve a evitar el pecado, o cuando tienes ya la visión beatífica, por supuesto tampoco ahí se da el pecado, pero quitando esas situaciones que dependen de la gracia, si consideras la naturaleza al no ser absoluta, al ser falible, puede fallar. Si a alguna criatura le corresponde el no poder pecar, esto lo tiene por un don de la gracia, y no por la condición de su naturaleza. La razón es porque pecar no es otra cosa que apartarse de la rectitud que el acto debe tener, ya se trate del pecado en el campo de lo natural, de lo artificial, o de lo moral. O sea, fijaos, cuando un acto no tiene la rectitud que le corresponde, es decir, le falta algo, le falta esa orientación a su fin, se desvía de aquello que es su naturaleza, lleva pues a que el que realice el acto sufra un daño o alguna cosa de ese estilo, evidentemente ahí ya
así podría hablar de pecado. Fijaos que aquí Santo Tomás está empleando el término pecado de una manera muy amplia, porque habla también de pecado en el campo de lo natural. Es decir, si por ejemplo, por ejemplo que os había dicho antes, tú te pones a intentar digerir la celulosa, evidentemente no la vas a digerir, eso sería un pecado en el campo de la digestión, o en el campo de lo artificial, pues se estropea un coche, o lo pones en una serie de condiciones en las cuales no puede andar, diríamos, es imposible ya que tal artefacto alcance su fin. Si tú un coche lo metes en un lago, evidentemente ahí no va a poder actuar. O si has hecho algo de manera que lo sobrecargas y se rompe determinado mecanismo, tampoco va a poder actuar. Digamos, eso sería un pecado en el campo de lo artificial, porque se aparta de la rectitud del acto que debe tener. En el caso del estómago, digerir; en el caso del coche, caminar; todo este tipo de cosas. Y en el caso de lo moral, alcanzar el fin. Es decir, alcanzar la felicidad que Dios quiere para nosotros. Solo sucede que un acto no falla en su rectitud cuando su regla es la potencia de la gente. Claro, si la regla de un acto se identifica con el poder que tiene la gente por sí mismo, evidentemente no puede fallar, porque mientras exista la gente va a tener su poder, con lo cual no va a fallar. Fijaos el ejemplo que pone Santo Tomás. Por ejemplo, si la mano misma del artista fuese la regla de dirección de la sierra, solo podría serrar la tabla rectamente. Claro, porque si la regla para que algo saliera bien en el campo del serrado fuera la mano, siempre que estuviera la mano se iba a serrar bien. Lo que pasa es que, claro, la regla no es simplemente el que haya una mano. Tiene que haber una cabeza que piense, que se oriente de una manera adecuada, etc. Mientras que si depende de otra regla, podrá serrar de manera correcta o de manera equivocada. La voluntad divina es la única regla de su operación, porque no se ordena a fin superior. Fijaos, como Dios es absoluto, no depende de ninguna otra regla superior, solo depende de sí mismo. Ahí, diríamos, no va a poder darse error, porque no está sometido a una voluntad superior. Él se identifica con la verdad, se identifica con la bondad, se identifica con el ser, con lo cual ahí no va a poder darse ningún error. En cambio, la voluntad de cualquier criatura no posee la rectitud en su acto, sino en cuanto se regula por la divina voluntad, a la que pertenece el último fin. Claro, evidentemente, como las criaturas no son Dios, dependen de algo exterior a ellas. En la medida en que se aparten de ese exterior de esa cosa exterior, en esta cosa, ¿no? En este caso de Dios, que es exterior a ellas, van a suceder los problemas. Como cualquier voluntad de un inferior debe ser regulada por la de su superior, tal como sucede con un soldado respecto al jefe del ejército. Así pues, únicamente en la voluntad divina no cabe pecado, mientras que sí puede darse pecado en la voluntad de cualquier criatura según la condición de su naturaleza. Fijaos que Santo Tomás sigue insistiendo en que puede darse pecado en cualquier criatura según la condición de su naturaleza, porque puede haber un don de la gracia, como ya os he comentado antes, que evite el que se dé el pecado. Y lo que pasa es que, digamos, se plantearía aquí la objeción, pero no hemos dicho que el ángel es tan sumamente perfecto, que tiene un conocimiento así tan extraordinario de las cosas de la naturaleza. Pues fijaos la respuesta que da Santo Tomás. A lo tercero, es natural al ángel volverse a Dios por el impulso de amor a él, en cuanto es el principio de su ser natural. O sea, lo que habíamos dicho antes, que al ángel le corresponde volverse a Dios por el impulso de amor a él. Eso de que el ángel naturalmente ama a Dios más que a sí mismo, con lo cual, digamos, en ese punto no podía equivocarse, igual que nosotros no podemos equivocarnos cuando buscamos la felicidad para nosotros mismos, cuando buscamos ser felices, en eso no podemos equivocarnos, Pero el convertirse a Dios, como al objeto de su bienaventuranza sobrenatural, es efecto de amor gratuito, del cual pudo apartarse pecando. Bien, como veis, aquí las cosas vuelven a estar claras. Como el objeto de la bienaventuranza sobrenatural supera la naturaleza del ángel, es un efecto del amor gratuito. El que exista el ángel es efecto del amor de Dios general por el que ama a todas las criaturas.
Pero todo el campo de lo sobrenatural, esa bienaventuranza sobrenatural en el ángel y en nosotros, depende de una intervención del todo especial de Dios. Y claro, de esa intervención sí que te puedes apartar pecando. El ángel no puede apartarse de su propia esencia, y conforme a su propia esencia, diríamos, hay cosas en las que no se puede equivocar, y considera que Dios es el principio del ser natural, etc. Pero, igual que nosotros, nunca podemos apartarnos del desear ser felices, siempre queremos ser felices, pero de aquellas cosas que sobrepasan la naturaleza, evidentemente ahí sí que puede darse el pecado. Como veis, creo que con esto queda bastante explicado por qué los ángeles pueden pecar. Ahora, la cosa ya se complica un poco más cuando tratamos de ver, quedamos ya claro que el ángel puede pecar porque es una criatura, y sobre todo en estas cosas que tienen que ver con lo sobrenatural. Perfecto. Pero, ¿qué tipo de pecado? Porque claro, en nosotros puede haber una variedad de pecados muy grandes, desde unos pecados, por ejemplo, por buscar bienes materiales, que sean incoherentes con Dios, o buscar bienes de fama o bienes de dominio de otras personas. Ahí se mezcla un poco lo material con lo espiritual, o simplemente querer tener el dominio de otras personas, que eso parece que es algo como más propiamente espiritual. Entonces, ¿qué hay que decir respecto a los ángeles? Lo primero, que no pudo ser vinculado a algo corporal, sino a algo espiritual. Es decir, los ángeles no pueden pecar pues con los pecados que tienen que ver con el desorden de la sensibilidad, de la concupiscencia, de esas cosas, porque como en ellos no hay un elemento material, por ahí no puede haber ningún pecado. No tienen cuerpo, con lo cual no puede haber ningún pecado en el que intervenga algo de tipo corporal. Por eso, Santo Tomás habla más bien de la soberbia o de la vanagloria. Y es interesante porque primero Santo Tomás recuerda en qué sentido puede darse un pecado en los ángeles. Esta cuestión que la transmito así ampliamente, nos va a dar una cantidad enorme de enseñanzas. Vamos a escucharla. Un pecado puede tener cabida en alguien bajo dos conceptos, según el reato, pena que corresponde a la culpa de un pecado, o según el afecto, según... Bien, veis la diferencia, ¿no? Según el reato quiere decir según la pena. O sea, puede darse el caso de que tú induzcas a otro a cometer un pecado y eres responsable. Por ejemplo, si tú induces a otro a cometer una estafa, aunque tú no estés cometiendo la estafa, eres responsable de la estafa. O si tú contratas un sicario para que asesine a otro, tú eres responsable de ese asesinato, aunque le esté asesinando propiamente otro. Mientras que según el afecto es que tú personalmente te aficiones a ese pecado, ser que fueras tú el que mataras a esa persona, que fueras tú el que, el que robara eso, o que, en el caso de alguien que comete un adulterio, la persona que comete el adulterio, mientras que, según el reato, podía ser culpable de ese adulterio no solo el que lo comete, sino el que lo induce. Fijaos. En el reato los demonios son capaces de todos los pecados, pues induciendo a los hombres a toda clase de pecados, incurren en el reato de todos ellos, según el afecto, solo puede... Bien, según el reato, por tanto, queda claro que los demonios son capaces de todos los pecados. Claro, si tientan a cualquier tipo de pecado, son responsables y son culpables de ese pecado. Pero según el afecto, obviamente se entiende un afecto de tipo espiritual, o sea, no es que en los demonios haya una materialidad, pero con el afecto quiere decir que se aficionan, que buscan un bien concreto. En ese sentido, ¿qué tipo de pecados pueden darse? Pueden incurrir los ángeles malos en aquellos pecados a los que puede aficionarse la naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual no es susceptible de aficionarse a bienes propios del cuerpo, sino a los que pueden hallarse en las cosas espirituales. Claro, obviamente, si no tienen cuerpo, difícilmente se van a aficionar a un bien propio del cuerpo. Fijaos que Santo Tomás aquí tiene el sentido de afición, buscar aquello que es coherente con la naturaleza de la persona.
por poner un ejemplo respecto a nosotros, es difícil que tú te aficiones, no sé, a un bien que sea necesario para un caracol, porque tú no eres un caracol. Otra cosa es que te quieras comer los caracoles, pero en principio tú no te aficionas a bienes que son propios de otra naturaleza. Puedes tener algún interés o algún cierto tipo de deseo de conocimiento, pero el tender naturalmente a ello, es evidente que para aficionarte a un bien corporal hay que tener cuerpo, si no, no puede haber esa afición en sentido propio, esa búsqueda como de algo que es correspondiente y propio, sino que ellos van a buscar bienes que puedan estar en las cosas espirituales. Pues ningún ser tiene afición sino a aquello que de algún modo puede ser conveniente a su naturaleza. Fijaos, Santo Tomás, cómo continuamente sale este tema de la naturaleza como ese principio de orden, como ese principio de equilibrio que busca mantenerse. Por eso cualquier animal tiende a mantenerse en su propia naturaleza, y de ahí pues que busquen la comida o que busquen todo ese tipo de cosas, que rehuyan los peligros, o en una planta pues también el mantenerse dentro de su equilibrio. O sea, cualquier cosa tiende a conservarse en la situación en la que está. Esto se da tanto en el campo material como en el campo espiritual, y de ahí la búsqueda de aquellas cosas que son coherentes para que se mantenga esa naturaleza. Pero en los bienes espirituales no cabe pecado por aficionarse a ellos, sino en cuanto no se observa en ese afecto la regla del superior. Fijaos, esto es muy importante. Los bienes espirituales, en principio, no hay ningún problema porque tú te aficiones a ellos. La cuestión está que sigas, o sea, que te aficiones a ellos correctamente. O sea, no es que alguien pueda desear conocer demasiado es malo, no. Desear conocer siempre es bueno. Otra cosa es que no conozcas prudentemente, dediques más tiempo al conocer. Por ejemplo, tienes mucho deseo de conocer y con eso no comes. Evidentemente eso no es así, porque con tu naturaleza tienes que comer y tienes que conocer. O sea que los bienes espirituales, en principio, no hay pecado por aficionarse a ellos, pero debe observarse en ese afecto la regla del superior. Dado que nosotros no somos Dios, tenemos que tener presente que incluso en estos bienes que son en sí mismo buenos, hay que tener presente la regla de la prudencia, que depende a su vez de la ley natural, etc. Y esto constituye el pecado de soberbia, el no someterse al superior en aquello en que se debe. Fijaos, por tanto, la soberbia consiste en no someterse a alguien, digamos, a lo superior o al superior en aquello en que se debe. Atención, no hacer demasiadas, digamos, aplicaciones rápidas desde el punto de vista ascético a los superiores, digamos, en un plano de corte civil o incluso en un plano de corte religioso. Por eso dice Santo Tomás, no someterse al superior en aquello en que se debe, que es un campo muchísimo más pequeño en general de lo que se suele extender. O sea que el pecado de soberbia consiste en que tú te creas el superior. El problema es que también el pecado de soberbia se puede dar en el superior cuando él se cree que es Dios y quiere mandar aquello que no le corresponde, o decir que lo que yo mando es la voluntad de Dios y todo ese tipo de memeces que se escuchan de vez en cuando. O sea, el pecado de soberbia es no reconocer que dependemos de Dios a la hora de buscar aquellas cosas que no son, o sea, que debemos buscar, que debemos alcanzar, porque nos creemos superiores a los demás y no aceptamos que haya nadie por encima de nosotros, cuando hay muchísimas personas y sobre todo el mismo Dios por encima de nosotros. Por consiguiente, el primer pecado del ángel no puede ser otro que la soberbia, aunque como consecuencia pudo haber también envidia. Fijaos, aquí va a decir que en principio el pecado del ángel es la soberbia, o sea, considerarse que no tenía que tener por superior a Dios, ya veremos luego de qué manera, pero también eso se relaciona con la envidia. Acordaos que la envidia es una cierta tristeza del bien ajeno. Fijaos cómo lo va a explicar Santo Tomás. Puesto que sustancialmente es lo mismo que el afecto tienda a apetecer algo, y que rehúse lo contrario. O sea, lo que apetece es ser superior a Dios y rehúse el estar sometido a Dios. En efecto, el envidioso se duele del bien de otro, porque le considera como un obstáculo al suyo propio. Claro, evidentemente, si hay Dios, el ángel no puede ser ya Dios, obviamente. O sea, en ese sentido, se duele de que Dios sea Dios.
y no podía mirarse el bien de otro como impedimento del bien deseado por el ángel malo, sino en tanto que aspiró a una preeminencia singular, cuya singularidad se frustra por la preeminencia de otro. Claro, pensad, si tú quieres dominar absolutamente a todos, eso solo corresponde a Dios, con lo cual tú te estás colocando en el lugar de Dios. Si tú aspiras a dominar a todos, eso quiere decir que tienes envidia de que exista Dios, porque al que le corresponde tener el dominio sobre todos es a Dios, que además va a ser un dominio de verdad, no un dominio de república bananera, como a veces se puede, digamos, el que aspira a controlar así a los demás. Esto evidentemente pasa en los ángeles, pero también puede pasar entre las personas, ¿eh? Acordaos por eso la invitación del Señor, de que entre sus discípulos, el que quiera ser el más importante que sea el servidor, no dominar como los príncipes de este mundo, porque esa tentación ha existido siempre. O sea, con la excusa de que uno es representante de Dios, ciertamente lo es sacramentalmente, porque puede realizar los sacramentos, eso no quiere decir que sustituyas a Dios. Por eso fijaos la expresión esta que se utiliza muchas veces en el sacramento del orden de ser vicarios de Cristo, hacer las veces de Cristo. Es un título que se refiere respecto al conjunto de la Iglesia al Papa para algunas cuestiones de jurisdicción, pero sacramentalmente cualquier sacerdote está haciendo las veces de Cristo, porque está representando, haciendo presente una acción por la cual Cristo viene a estar entre nosotros. Pero es vicario. Es, digamos, su representante, es mayordomo, por así decir. No es que sea el mismo Dios. Por eso, obviamente, los papas pueden ser vicarios de Cristo, no sucesores de Cristo. Cristo no tiene ningún sucesor, entre otras cosas porque él está vivo, con lo cual no puede tener ningún sucesor. Lo que sí tiene es personas que le hacen presentes en un sitio, en otro, de una manera o de otra, pero evidentemente están limitados al encargo que les haya hecho Cristo. No es que el que tenga ese encargo pueda dominar a los demás como si fuera el mismo Dios. Y por lo tanto al pecado de soberbia siguió en el ángel prevaricador el mal de la envidia, por el que se dolió del bien del hombre y aún de la excelencia divina, en cuanto que Dios se sirve del hombre para su gloria contra la voluntad del mismo diablo. Claro, aquí se dolió del bien del hombre porque probablemente Santo Tomás aquí tiene de fondo esta explicación o esta hipótesis que lanzaban muchos padres de la Iglesia que decían que el motivo de la caída del demonio es que no había querido aceptar que se fuera a producir la encarnación en una naturaleza humana, con lo cual parecía que a los ángeles se les hacía de menos y no estaba dispuesto a adorar a ese futuro Salvador. En fin, aquí puede haber, digamos, aquí ya puede haber multitud de hipótesis, pero la cuestión está que el ángel prevaricador, el ángel que se separa de Dios, se duele del bien del hombre, por todos los bienes que Dios iba a hacer al hombre y por tanto, porque entonces el hombre ya no iba a estar bajo el dominio de esos ángeles. Evidentemente, como luego veremos, y en Santo Tomás era todavía mucho más claro, los ángeles tenían un papel para iluminar a las personas, para, digamos, como de un gobierno de toda la creación, pero simplemente como esos representantes, no porque fueran Dios. Por tanto, el bien del hombre y el cuidado especial de Dios sobre el hombre se oponía a ese deseo del ángel prevaricador de controlar completamente todo. Y así se entiende que digamos, la soberbia va unida a la envidia. Se duele del bien del hombre, se duele de la excelencia divina, en cuanto que Dios se sirve del hombre para su gloria contra la voluntad del mismo diablo. Bien. En ese sentido, y aquí también viene otra cosa muy interesante, aunque hay que ir leyéndola con, digamos, vamos a irlo explicando bien, porque si no se pueden liar las cosas. Dado que hemos visto que los ángeles querían ser como Dios, en el sentido de poder controlar todas las cosas, ¿en qué sentido hay que entender esa rebelión del ángel contra Dios? Fijaos la explicación que nos da Santo Tomás. El ángel pecó sin duda alguna, aspirando a ser como Dios. Digamos, este es el punto de partida, lo que hemos visto ya antes. Pero esto puede entenderse de dos modos, por equiparación o por semejanza. O sea, por equiparación quiere decir que el ángel directamente fuera Dios, o por semejanza, que se asemejara a Dios en alguna cosa. Del primer modo no pudo desear ser como Dios, porque sabía por su conocimiento natural que esto era imposible,
Es decir, el ángel conocía suficientemente bien las cosas como para darse cuenta de que él no puede ser Dios, él es una criatura. Él, digamos, se conoce suficientemente a sí mismo, tenía infundidos de Dios todos los conocimientos que eran correspondientes a su naturaleza y por tanto sabía que él es una criatura y que él no es Dios. Con lo cual no podía aspirar a ser como Dios por equiparación. Ni a su primer acto de pecar precedió hábito o pasión, que ofuscase su facultad cognoscitiva, hasta el punto de engañarse sobre esto, de modo que eligiera lo imposible. ¿Cómo? Esperad, vamos a pasar aquí. Como sucede a veces en nosotros. Fijaos que aquí Santo Tomás precisa esta cuestión porque nosotros a veces podemos desear cosas que son imposibles porque estamos cegados por la pasión. Estamos tan deseosos de alcanzar algo que no nos damos cuenta de que es imposible. Fijaos que así a veces se cometen pecados. La pasión presenta como un bien material o como un bien temporal que tú puedes alcanzar algo que si lo examinas con un poco de tranquilidad te das cuenta de que es imposible. No sé, pensad que en muchos aspectos del terrorismo a lo mejor ha habido una cuestión de esa. Yo voy a hacer cualquier cosa para instaurar pues tal tipo de régimen o tal tipo de gobierno. Si lo piensas es una cosa imposible, no lo vas a conseguir. Eso solo vas a conseguir matarte. O yo voy a meter todo en tal negocio porque así me voy a hacer riquísimo, aunque si lo consideras con un poco de tranquilidad dices esto es una locura, o cosas que se hacen que son completamente absurdas si las piensas con un poco de tranquilidad, pero cuando hay hábito o pasión es como si eso cegara el poder ver las cosas con calma. Por eso es lo que Santo Tomás dice tantas veces, que para poder conocer hace falta que las pasiones estén más o menos sosegadas, porque es que si no, vas a buscar un bien material y todos los esfuerzos los vas a poner en eso, sin darte cuenta de que a veces es una cosa completamente absurda. Y fijaos que eso también puede pasar incluso en el campo, y esto, digamos, ese pecado de soberbia que puede equipararse a los ángeles, cuando tú tienes el deseo de dominar completamente a otra persona. En realidad, si lo piensas, es una cosa absurda, pero puedes tener el hábito o la pasión de querer dominar o querer controlar completamente a otra persona. Vas dado, no te puedes controlar completamente ni a ti mismo como para controlar a otro, y la cosa va a terminar mal. Lo que pasa es que en el ángel, evidentemente, esa situación no puede darse porque en él no se dan esas pasiones materiales que estén desordenadas. Sigue luego aquí. Y aunque equipararse con Dios fuese posible, resultaría contrario al deseo natural, pues cada uno desea naturalmente conservar su propio ser, que no se conservaría al cambiar de naturaleza. Claro, aquí además se añade otra cosa, aun suponiendo, cosa que no lo es, pero aun dando, digamos, dato et non concesso, que el ángel pudiera equipararse con Dios, eso sería contrario a su deseo natural, porque si tú deseas ser Dios, quiere decir que dejas de desear lo que en ese momento eres. Y eso no puede ser. Tú siempre vas a desear ser lo que eres, pero mejorado. Con lo cual, el ángel se daba cuenta de que no podía desear ser Dios porque eso supondría dejar de ser él mismo. Con lo cual nos queda que la soberbia del ángel consistió en que deseaba ser como Dios, no por equiparación, sino por semejanza. Vamos a ver estos aspectos. Ahora bien, desear ser como Dios por semejanza puede suceder de dos maneras. En primer lugar, en aquello en que por naturaleza corresponde a un ser asemejarse a Dios, y en esto no peca quien así intente asemejársele, con tal que lo desee según el debido orden, es decir, obteniendo de Dios su semejanza. Bien, fijaos que, digamos, hay una primera manera de asemejarse con Dios, y es en aquello que corresponde por naturaleza. Acordaos todo lo que hemos dicho, que el hombre es imagen de Dios por naturaleza, igualmente el ángel, se da una semejanza ulterior por la gracia, pero que esa la tenemos que obtener de Dios, con lo cual, en principio, es bueno querer asemejarse a Dios, pero según el orden que el mismo Dios ha establecido. Pecaría, en cambio, si pretendiera ser semejante a Dios por derecho de justicia, por su propia fuerza y no por la de Dios. Fijaos aquí, es lo que os he comentado antes. Bueno, fijaos que Santo Tomás en general
está entendiendo el ser semejante ya como esa participación gratuita. Esto, acordaos, lo vimos en la parte de los padres. Los padres solían distinguir la imagen como algo natural y la semejanza como ese don especial de Dios. Es aquí a lo que se está refiriendo. O sea, en principio, es muy bueno desear esa semejanza con Dios. Eso es lo que nos da la virtud de la esperanza, nos lleva a desear esa vida eterna, es estar con Dios. La caridad lleva a querer estar unido con el amado, que es Dios. O sea que en ese sentido, por ahí no hay problema. Pero esto debe realizarse según el debido orden, es decir, obteniéndolo de Dios y no como si fuera algo que nos corresponde por nuestras propias fuerzas, llegar a ser como dioses. En segundo lugar, alguien puede desear ser semejante a Dios en aquello en que no le corresponde asemejarse a Dios, como si alguien deseara crear cielo y tierra, lo que es propio solo de Dios. Al desear esto habría pecado. Bien, evidentemente, si tú deseas una cosa que es propia y exclusiva de Dios, en eso hay pecado. Y fijaos, vuelvo a poneros la comparación de antes. Santo Tomás habla de desear crear cielo y tierra, lo que es propio de Dios. Claro, esto es una cosa bastante absurda, pero pensad que, digamos, en cuanto que algo que ya vimos y volveremos a ver, que la voluntad, el entendimiento de la persona están solo en manos de Dios. Cuando uno quiere controlar el fuero interno como si fuera de Dios, habría que preguntarse si no estamos hablando de algo parecido. De este modo deseó el diablo ser como Dios, no asemejándosele en no estar sometido a otro alguno en modo alguno, ya que así habría deseado su no ser. Es decir, el diablo conocía suficientemente a Dios como para saber que Dios es el ipsum esse subsistens y que él no podía ser, el diablo no podía ser al mismo tiempo el ipsum esse subsistens, con lo cual en ese punto, en no estar absolutamente sometido a otro, sabía que tal cosa era imposible. Pues ninguna criatura puede existir, sino según participa del ser bajo la dependencia de Dios. Más bien deseó ser semejante a Dios al desear, como último fin de su bienaventuranza, aquello a que podría llegar por la fuerza de su propia naturaleza, apartando su deseo de la bienaventuranza sobrenatural, que se obtiene por la gracia de Dios. Fijaos, ya con esto Santo Tomás concreta más. ¿En qué consistiría ese deseo de ser semejante a Dios? Pues que Dios tiene la felicidad, tiene la bienaventuranza por sí mismo. Lo que habíamos dicho, que Dios no tiene un fin exterior a él mismo, Él es la perfecta y permanente felicidad y bienaventuranza. Entonces, lo que el demonio deseaba es que, por las fuerzas de su naturaleza, obtuviera él mismo su bienaventuranza, como es el caso de Dios. Dios no es que obtenga la bienaventuranza, Dios es que es la bienaventuranza. En lo que quería asemejarse el demonio a Dios es obtener por sus propias fuerzas esa bienaventuranza divina. O bien, si deseó como su fin último la semejanza de Dios que se otorga por gracia, pretendió poseerla por la fuerza de su naturaleza, y no por el auxilio de Dios, según la disposición de Dios. O sea, fijaos que es como una variante de lo anterior. O bien dices que la bienaventuranza tenía que ser aquello que podía alcanzar por la fuerza de su naturaleza, como si dijéramos, el ángel quiere quedarse con lo que puede alcanzar por las fuerzas de su naturaleza y por tanto rechaza lo que Dios le está ofreciendo, o bien si desea lo que Dios le está ofreciendo, sea la visión de Dios, estos dones que se otorgan por la gracia, lo pretendía poseer por fuerza de naturaleza y no por el auxilio de Dios. En realidad, como veis, son dos cosas que son muy parecidas una a otra, porque en el fondo lo que vienen a decir es que la bienaventuranza la tienes que adquirir tú por tus fuerzas, o bien consideras que la bienaventuranza definitiva es lo que alcanzas por tu naturaleza, o bien dices que esa bienaventuranza de la visión de Dios la tienes que alcanzar tú por tu naturaleza. Pero en el fondo es pretender que la bienaventuranza no la recibes de Dios, sino que tiene que depender solo y exclusivamente de ti. Esto concuerda con lo que dice San Anselmo: apeteció el demonio aquello a que hubiera llegado si perseverara. Bien, porque San Anselmo hace referencia aquí Santo Tomás en que deseó aquello que si hubiera perseverado en el amor de Dios lo hubiera alcanzado, pero lo habría alcanzado por la ayuda de Dios, no por sus propias fuerzas. Lo uno y lo otro vienen a refundirse en un mismo pecado, y consistió en aspirar a la bienaventuranza final por su sola virtud, lo cual es propio de Dios.
y, como lo que es per se es principio y causa de lo que es por otra cosa, ambicionó además como consecuencia cierto principado sobre los demás seres. En esto también quiso perversamente asemejarse a Dios. Fijaos que Santo Tomás está indicando que el pecado básico es el buscar la bienaventuranza por sus propias fuerzas, pero como consecuencia también quiso, diríamos, como ese dominio sobre las otras cosas. Eso, también pasa entre las personas. Uno cree que por sus propias fuerzas puede conseguir todo, al mismo tiempo se convierte en un mandón y quiere controlar y dominar a los demás. O sea que, digamos, esto de los demonios tampoco es una cosa que, no sea completamente desconocida en el campo humano, campo eclesial incluido. Bien, de todos modos, y ya lo último que queda en estos 5 minutos, recordar que, dada la naturaleza espiritual de los ángeles, quedan fijos en su decisión de manera permanente, tanto los buenos como los malos. Esto nos puede resultar más complejo de entender. Santo Tomás rechaza lo que decía Orígenes, de que cualquier voluntad podía estar cambiando, porque la voluntad de los ángeles ha quedado fija en lo que han decidido. Fijaos cómo lo presenta. Fue opinión de Orígenes que toda voluntad creada puede, en virtud de su libre albedrío, dirigirse al bien o al mal, a excepción del alma de Cristo a causa de su unión al Verbo. Esta opinión destruye la verdad de... Bien, recuerda ahí de aquello de Orígenes, de que solo el alma del Verbo era el que estuvo sin pecado, pero fijaos cómo lo va, la argumentación que da Santo Tomás. Dice que esto en principio va contra la fe. La bienaventuranza de los ángeles y de los hombres santos, porque resulta esencial a la verdadera beatitud la estabilidad sempiterna, por eso se la llama también vida eterna. Se opone también a la autoridad de la Escritura, que explica que los demonios y hombres malos serán lanzados a suplicio eterno, y los buenos llevados a la vida eterna, MT 25,46. Por ello esta opinión se debe considerar errónea, y se debe creer firmemente según la fe católica que la voluntad de los ángeles buenos está confirmada en el bien, y la voluntad de los demonios obstinada en el mal. O sea, recuerda Santo Tomás que esto es la fe, que la vida eterna va a tener esa estabilidad, va a ser para siempre, y el castigo eterno también va a ser para siempre. Pero ahora profundiza en los motivos de esto. La causa de esta obstinación debe tomarse no de la gravedad de la culpa, sino de la condición del estado de su naturaleza. O sea, el motivo de esto no es que hubiera una culpa muy importante y por eso ya Dios hace que nunca puede salir de ella, no. Es que, según el tipo de naturaleza de los ángeles, queda fijado en esto. Lo que para los ángeles fue la caída, eso es la muerte para los hombres, según dice el Damasceno. Es claro que todos los pecados mortales de los hombres, sean grandes o pequeños, pueden ser perdonados antes de la muerte, pero después de ella son ya irremisibles y permanentes para siempre. O sea, como veis, no es cuestión de que sea un pecado muy grande o muy pequeño, sino que sea antes o después de la muerte, en nuestro caso. Para investigar pues la causa de esa obstinación, se debe tener en cuenta que la potencia apetitiva es en todos los seres proporcionada a la aprehensiva, por la que es movida, como el móvil lo es por el motor. Además, el apetito sensitivo tiene por objeto el bien particular, y el de la voluntad es el bien universal, según lo explicado antes. Así también el sentido actúa sobre los singulares, y el entendimiento sobre los universales. Sin embargo, se diferencia la aprehensión del ángel de la del hombre en que el ángel percibe por el entendimiento de una manera inmóvil, como nosotros sin movimiento aprehendemos los primeros principios, de los que se ocupa el entendimiento, intellectus. Por su parte el hombre aprehende por la razón con la movilidad de quien discurre de una a otra cosa, encaminándose a su arbitrio a cualquiera de dos cosas opuestas. Así la voluntad del hombre se adhiere a algo con movilidad, como quien puede igualmente desprenderse de eso y adherirse a lo contrario, sin embargo la del ángel se adhiere de manera fija e inamovible. Bien, como veis lo que os comentaba, dado que el ángel tiene ese conocimiento que, por así decir, tiene ese carácter automático, queda ya adherida su voluntad a eso que ha decidido y se queda firme en eso, independientemente de las consecuencias que tenga después. Por ello, el ángel, antes de su adhesión puede libremente adherirse a una cosa o a su opuesta, entre las que no quiere por su propia naturaleza, pero, una vez que se ha adherido, queda adherido de manera inamovible. Por eso se ha dicho que el libre albedrío del hombre es flexible a cosas opuestas, tanto antes como después de la elección,
pero el del ángel lo es antes de la elección, no después. Así, los ángeles buenos, una vez realizada su adhesión a la justicia, están confirmados en ella, mientras que los malos, desde que pecaron, persisten obstinados en su pecado. Bien, como veis, aquí la clave está en el conocimiento, en el modo que tienen de conocer y de querer los ángeles. Esa es la clave. Que también nosotros, después de esta vida, tenemos ya esa, digamos, según quede nuestra decisión en el momento de la muerte, ya una vez que el alma se separa del cuerpo, el hombre, por así decir, queda vuelto perfectamente sobre sí mismo, digamos, el hombre decide perfectamente ya sobre sí mismo, obviamente en relación con todo lo que ha decidido antes, y esa voluntad ya queda fija, o para el premio eterno o para el castigo eterno. Bien, lo dejamos aquí, como veis ha sido bastante densa la clase, el próximo día continuamos con el tema de la actuación de los ángeles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.